Siempre he creído que el éxito verdadero no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de recordar las cicatrices sin permitir que duelan de nuevo. Esas viejas heridas, para mí, eran el mejor escudo. Alan Case. Ese es mi nombre. Para el mundo soy un académico respetado, un inversor prudente y secretamente el miembro más reciente y probablemente el más influyente del Consejo de Administración de la Universidad de Sterling. Pero para Philip Hawkins, el decano de la Facultad de Humanidades de Sterling, yo era solo otra sombra, una cara equivocada en un pasillo demasiado pulcro. Llevaba meses planificando esta visita. No era una inspección, sino una inmersión. Quería ver la institución, que ahora financio en gran medida, a través de los ojos de un simple empleado, de un profesor recién llegado. Quería ver si el prestigio que vendían se había comido el alma de la decencia. Decidí vestir de manera intencionalmente modesta. Un traje de lana bien cortado, sí, pero sin corbata, sin reloj llamativo. Un profesor visitante, recién llegado de una universidad estatal menor. Un hombre con experiencia, pero sin poder aparente. Entré al edificio Hammer, el corazón administrativo de Sterling. Mármol frío, silencio sepulcral. La atmósfera era de superioridad inherente, de dinero antiguo que ni siquiera necesitaba gritar su valor. Tenía una reunión del consejo en 1 hora, pero antes quería asegurarme de dónde estaba la oficina del profesorado. Pregunté en el mostrador principal. Me enviaron a la planta 3. Mientras subía, recordé el consejo de mi abuela. Alan, la gente que tiene que presumir no tiene nada más que ofrecer. Y entonces lo vi. Dean Hawkins, un hombre corpulento, de unos 50 y tantos años, con el cabello plateado impecable y una confianza que solo el privilegio sin cuestionar puede engendrar. Estaba hablando ruidosamente por teléfono, gesticulando cerca de la gran ventana que daba al campus. Detrás de él, un asistente joven y visiblemente nervioso intentaba apilar cajas llenas de folletos. Cuando terminé de subir las escaleras, Hawkins colgó el teléfono con un chasquido dramático. Me miró, y la evaluación en sus ojos fue instantánea y despectiva. No me vio como un colega, me vio como una molestia. Me acerqué, extendiendo la mano con la cortesía que me fue inculcada. Disculpe, decano. Soy Alan Keyes. Estoy aquí para... Hawkins ni siquiera terminó de mirarme a la cara. Su mirada se detuvo brevemente en mi maletín, luego en mis zapatos y finalmente en el pin discreto de mi solapa. Su rostro no mostró reconocimiento alguno. Cero. Como si yo fuera invisible, o peor aún, visible solo como un error logístico. Me cortó con una sonrisa forzada y condescendiente, mientras se ajustaba el puño de su camisa. Sí, el nuevo apoyo logístico. O viene del servicio de catering. No me importa cuál sea. Sea lo que sea que tenga que hacer, hágalo rápido y sin molestar a nadie. Esta área está restringida a personal superior, como puede ver. Sentí ese pinchazo familiar, esa punzada fría y afilada que solo la presunción racial y clasista puede provocar. Era el eco de 1000 rechazos pasados, de puertas que se cerraron antes de que pudiera tocar. Yo no era el nuevo apoyo logístico. Yo era el hombre que, con una sola llamada, podía financiar su departamento por los próximos 20 años, pero él no lo sabía. Y el placer amargo de esa ignorancia me mantuvo en calma. No, decano Hawkins, respondí, manteniendo mi voz perfectamente nivelada, casi aburrida. Soy el profesor Alan Keyes. Estoy programado para una serie de reuniones esta mañana en el edificio de la administración. Hawkins dejó escapar una pequeña risa nasal que no llegó a sus ojos. Una risa que decía, ¿tú, profesor?
Se recostó ligeramente sobre el marco de la puerta de su oficina, cruzando los brazos sobre su pecho inflado. «Profesor», dices. «Bien, mira, profesor Case, hay una docencia de reemplazo en la sala 312, si tienes suerte, pero si estás aquí por alguna charla o alguna reunión de diversidad, puedo decirte que todo está cancelado. Este no es el momento. Estamos lidiando con asuntos importantes». Hizo una pausa, asegurándose de que yo entendiera la diferencia entre sus asuntos importantes y mis insignificantes asuntos. «¿De qué universidad vienes de nuevo?» «¿Una estatal pequeña?» «Sí, lo suponía. Mira, aquí en Sterling mantenemos ciertos estándares. Un profesor visitante no significa que puedas deambular libremente por el ala ejecutiva. La gente aquí está ocupada. Hay millones de dólares en juego. ¿Entiendes, no?» El tono era paternalista, degradante. Me miró de arriba abajo de nuevo, deteniéndose especialmente en mi piel. Leí el pensamiento en sus ojos tan claramente como si lo hubiera escrito en un pizarrón. «¿Qué hace esta persona aquí, fuera de lugar?» Sentí cómo la sangre me subía al rostro. No por vergüenza, sino por la furia contenida, esa que he aprendido a disciplinar a lo largo de los años. Recordé mi propósito. Si la justicia no se obtiene con dignidad, no es justicia. «Entiendo perfectamente, decano Hawkins», dije, mi voz aún suave. Era importante que él no viera la tormenta que acababa de desatar. «Millones de dólares. Sí, esos son asuntos serios». Di un paso atrás, asintiendo lentamente, como si aceptara su corrección. Él pareció hincharse de satisfacción, convencido de que había puesto en su sitio a un empleado menor y ambicioso. «Exacto. Ahora, por favor, el ascensor que necesitas está al final del pasillo, junto a la salida de emergencia. Y si eres un profesor, asegúrate de tener tu identificación a la vista. No queremos incidentes de seguridad», concluyó, volteándose para ignorarme. El insulto final, la clara implicación de que yo era una amenaza para la seguridad, simplemente por mi presencia y mi apariencia. No, dije una palabra más. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia el final del pasillo. Pero en lugar de tomar el ascensor de servicio que me había indicado, giré hacia la izquierda, hacia la gran sala de conferencias blindada, el santuario donde el Consejo de Administración llevaba a cabo sus reuniones trimestrales. El asistente de Hawkins, el chico nervioso, me vio girar y sus ojos se abrieron de par en par. Hizo un intento mudo de advertirme, agitando la mano. Lo ignoré. Llegué a la puerta doble de caoba, custodiada por un guardia que vestía de traje. El guardia, a diferencia de Hawkins, me reconoció al instante, no por mi cara pública, sino por mi aura, o quizás porque yo era el que tenía la clave de acceso. El guardia se inclinó ligeramente, abriendo la puerta pesada para mí. «Señor Keyes, justo a tiempo. Lo estaban esperando». Entré en la sala de juntas. El silencio era diferente aquí, un silencio de anticipación y poder concentrado. La mesa era larga, de ébano pulido. 10 de los hombres y mujeres más poderosos del país estaban sentados, esperando. El presidente del consejo, Robert Salinger, se levantó con una sonrisa cordial, dando la bienvenida al único miembro que todavía no conocían en persona, solo por sus inversiones titánicas. «Alan, es un honor. Sabíamos que llegarías. Por favor, toma asiento. Tenemos mucho de qué hablar, especialmente sobre la reestructuración del presupuesto de humanidades y los nuevos estándares de liderazgo que debemos imponer». Me senté en el lugar designado, el asiento de honor a la derecha de Salinger, el epicentro del poder financiero de la universidad. Desde allí podía ver el campus a través de los ventanales blindados. Mi corazón latía con la calma fría de una decisión tomada. El desprecio del decano Hawkins,
había sido la prueba de fuego que yo buscaba. No solo había fallado, sino que se había deleitado en su error. Saqué mi teléfono discretamente y envié un mensaje de texto rápido a mi asistente legal. Activar la cláusula de auditoría administrativa inmediata en Sterling. Enfocarse en la oficina del decano Hawkins. Prioridad máxima. Guardé el teléfono y miré a Robert Salinger. Era hora de comenzar la reunión. Antes de que empecemos a discutir el presupuesto, Robert, dije, mi voz resonando en la gran sala. Necesito un punto de orden. Hay un asunto de personal que debe resolverse inmediatamente. Un asunto que afecta a los estándares de liderazgo que mencionas. El presidente del consejo me miró con una ceja levantada, interesado por mi inusual premura. Por supuesto, Alan, eres nuestro nuevo socio clave. ¿De qué se trata? Apoyé los codos en la mesa, las manos entrelazadas, y por primera vez en toda la mañana permití que el peso de mi poder se sintiera en la habitación. Se trata del decano Philip Hawkins y de su inminente e inevitable despido. Afuera de la sala, el decano Hawkins seguía absorto en su importancia, totalmente ajeno a que el profesor visitante, que acababa de humillar con tanto desdén, no solo estaba dentro de la sala más importante del campus, sino que estaba, en ese preciso instante, firmando su carta de terminación. Y esto, pensaba, era solo el comienzo. La justicia, aunque lenta, siempre llega. Y cuando lo hace, trae consigo el peso total de la dignidad robada. La reunión continuó, pero mi mente ya estaba fija en la siguiente fase de mi plan. Quería más que un simple despido. Quería que entendiera la verdadera profundidad de su error. Había una conferencia de prensa planeada para el final del día, y yo sabía exactamente cómo usarla. El decano aún creía que yo era un nadie. Pronto descubriría que yo era su juez. Respiré hondo, sosteniendo la pesada maleta en la mano derecha. El vestíbulo de la Facultad de Humanidades era de mármol frío, pulido por 100 años de pisadas académicas. El mármol no sentía, pero yo sí sentía el peso de la historia en ese lugar. El decano, el doctor Albright, se había retirado de mi lado con un aire de superioridad tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Me había llamado Elías, el visitante, en el mejor de los casos. En el peor, me había preguntado si yo era el nuevo proveedor de material de oficina, que venía a revisar las impresoras. Asegúrese de que el coche que lo trajo no estorbe la entrada principal. Fue su despedida, sin mirarme a los ojos, dirigiéndose a su asistente con una sonrisa de complicidad. Estos contratistas temporales son a veces tan despistados. La asistente, una joven nerviosa, desvió la mirada. Ella había reconocido mi nombre en la lista de invitados. Ella sabía que yo no era el proveedor, pero una orden de su jefe era la ley. Y el prejuicio del doctor Albright era un motor bien engrasado. Me quedé en silencio, observando cómo el decano se deslizaba hacia su oficina de paredes de caoba, su figura proyectando una sombra de autocomplacencia. No era la primera vez que me pasaba algo así. Mi éxito, mi fortuna, mi doctorado en economía aplicada y mi conocimiento profundo de la gestión universitaria, todo eso era invisible para hombres como Albright. Todo lo que veían era mi piel. Era una vieja coreografía. La asunción automática de que el hombre negro bien vestido, el que llega en un coche de alta gama, debe ser el chófer o el personal de servicio, nunca el dueño de la mesa. Respiré el aire viciado de la pretensión académica. No había ira violenta en mí, solo una tristeza cansada y una determinación recién forjada. Sabía por qué estaba aquí, y ese pequeño incidente, esa humillación trivial, se había convertido en la prueba final que necesitaba.
La junta directiva de la Universidad de Claremont me había pedido que viajara en secreto. Mi posición en la junta no era meramente honorífica. Yo era el responsable del comité de inversiones y ética. En otras palabras, la persona que decidía si se renovaban o no los vastos flujos de financiación y si el liderazgo actual cumplía con los estándares morales que el fondo fiduciario exigía. Había recibido informes durante meses, quejas sobre un ambiente laboral tóxico, despidos injustificados y, lo más preocupante, una tendencia creciente a la homogeneización del personal docente. El decano Albright, con su linaje de la Ivy League y su arrogancia, era la fuente de esos problemas. Pero los informes son solo papel. Yo necesitaba verlo, necesitaba experimentarlo. Por eso había aceptado aparecer no como Elias Hayes, presidente del Comité de Ética del Consejo de Administración, sino simplemente como profesor Elias Johnson, ponente invitado en finanzas del siglo XXI. Un hombre sin pedigrí visible, un blanco fácil. Y Albright había picado el anzuelo con una rapidez y una grosería que me asombraron incluso a mí, que esperaba lo peor. Revisé el reloj. Faltaban 4 horas para la reunión de la junta directiva. La humillación no había terminado. 5 minutos después de que Albright desapareciera, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico del Departamento de Asignación de Alojamientos, dirigido a Profesor Johnson. El correo, escrito en un tono de burocracia fría, informaba que, debido a circunstancias imprevistas y un pequeño error administrativo, mi alojamiento temporal no sería la suite de invitados reservada para ponentes internacionales. En su lugar, se me había reasignado a una habitación auxiliar individual, en el edificio más antiguo del campus, cerca del área de mantenimiento. La razón real no estaba en el texto. La razón real era que el doctor Albright había llamado. Él había decidido que el proveedor de material de oficina o el ponente temporal no merecía el lujo de la suite ejecutiva. Quizás pensó que al ponerme cerca de los conserjes me sentiría más en casa. Me reí, no con alegría, sino con ese sabor amargo de la confirmación total. Albright no solo era arrogante, era sistemático en su desprecio. Estaba borrando mi presencia, minimizando mi estatus. Abrí mi maleta y saqué mi laptop, que tenía un cifrado de nivel gubernamental. Me senté en una banca de roble macizo, justo en medio del pasillo principal, ignorando el correo de realojamiento. Sabía que mi presencia allí era un desorden para el decoro de Albright. Era un recordatorio de que existían personas que no encajaban en su visión monocromática de la excelencia académica. Mientras procesaba la orden de la habitación auxiliar, escribí un correo electrónico. No al departamento de alojamiento ni al decano. Era para la doctora Chen, la vicepresidenta de la Junta, mi aliada clave en esta operación encubierta. El asunto del correo era conciso. Confirmación de agenda. El cuerpo del mensaje era aún más corto. Doctora Chen, lo he visto todo. La evaluación cultural ha concluido. El informe final será presentado esta tarde, a primera hora, en el inicio de la sesión. Confirme que la moción de emergencia de liderazgo se pueda incluir inmediatamente, como punto 1. Oprimí enviar. La decisión estaba tomada. No podía permitir que la financiación que yo había ayudado a asegurar sirviera para perpetuar este tipo de ambiente tóxico. No se trataba solo de mí, sino de los estudiantes y profesores que no tenían mi voz ni mi poder. Guardé la computadora. Eran las 11:20 de la mañana. La reunión de la junta comenzaba a las 3 de la tarde. Tenía 3 horas para prepararme. No mi ponencia, sino mi acusación. Me puse de pie,
sintiendo el peso de mi traje de lana fina, el mismo traje que Albright había ignorado. El pasillo estaba casi vacío, pero podía escuchar los ecos de las clases y los murmullos de los estudiantes. Antes de dirigirme al edificio de la Administración Central, hice una llamada a mi asistente personal, Lucas, que estaba esperando en un hotel de lujo a 1 milla de distancia. Lucas, necesito que hagas 2 cosas, dije, manteniendo la voz baja y firme. La primera, cancela inmediatamente la reserva de la habitación auxiliar que me acaban de asignar aquí. No la usaré. Que la universidad se quede con el costo. Entendido, señor Hayes, respondió Lucas, utilizando mi nombre real y formal, el que el decano no conocía. Y lo segundo, ve a la oficina de la Junta Directiva, en el piso 20. Asegúrate de que, además de mi informe de inversión, mis credenciales completas como miembro del Consejo y presidente del Comité de Ética estén visibles y perfectamente dispuestas en mi asiento para cuando yo llegue. Hubo una pausa al otro lado. Lucas sabía lo que significaba esto. El juego había terminado. ¿Debería esperar que el decano Albright esté presente, señor?, preguntó Lucas. Oh, sí. Definitivamente estará presente. Será él quien me reciba formalmente en la puerta de la sala de reuniones. Pero esta vez, Lucas no me recibirá como el profesor Elias Johnson. Colgué la llamada. Sentí un escalofrío, pero no de miedo. Era la sensación tensa y eléctrica que precede a una tormenta muy necesaria. Caminé hacia la administración central, sin prisa, cargando esa maleta. Si el doctor Albright pensaba que yo era un contratista o un ponente de bajo nivel, él mismo abriría la puerta a su propio juicio. Me dirigí al ala ejecutiva, el lugar donde el dinero real y el poder real de la universidad se encontraban. Los pisos de granito se hicieron más brillantes, las alfombras más gruesas. Llegué al ascensor privado que daba acceso directo a los despachos del consejo. Justo cuando estaba a punto de introducir la clave de acceso, el decano Albright salió de un pasillo lateral, hablando en voz alta por teléfono. Me vio. Su expresión se contrajo en un gesto de molestia. Era evidente que mi presencia en esta área restringida lo irritaba. Sí, claro. Necesitamos mantener la exclusividad. Es vital para la percepción de nuestros donantes, decía Albright al teléfono. Luego me hizo un gesto impaciente con la mano, indicándome que me quitara de en medio. Señor, ¿sigue aquí? ¿No lo reubicaron ya? Debe usar los ascensores de servicio para esta zona, no el ascensor ejecutivo. El personal de apoyo tiene sus propias rutas. Me acerqué al panel del ascensor, sin quitar la vista de sus ojos. Eran fríos, calculadores y llenos de un desprecio que ya no me molestaba, sino que me daba claridad. No respondí a su comentario. Simplemente introduje la secuencia numérica. El panel brilló en verde, y la puerta de acero pulido se abrió con un suave siseo. Albright dejó caer la barbilla, sorprendido por el acceso. ¿Cómo? Empezó. Tengo que ir al piso 20, dije, mi voz tranquila, sin rastro de la emoción que sentía por dentro. La junta me espera. Él estaba a punto de protestar, a punto de ordenar que viniera seguridad. Pero yo ya había cruzado la línea de mármol del ascensor, entrando en el espacio que me separaba de mi destino. Me di la vuelta justo cuando la puerta comenzaba a cerrarse lentamente. Y por cierto, doctor Albright, añadí, manteniendo la calma de un depredador que ya tiene a su presa en la mira. Ese traje de lana fina que ignora cuesta más que su coche. Y el ascensor de servicio no será la única cosa que lo abandone hoy. Las puertas se cerraron, dejándolo solo en el pasillo pulido, su rostro una máscara de confusión e incipiente terror. El viaje al piso 20
fue el más largo de mi vida. La cuenta regresiva había comenzado. Dentro de poco, el profesor Elias Johnson desaparecería y el Consejo de Administración tomaría el control de la situación. El peso de la discriminación nunca es solo el insulto. Es la fatiga de tener que probar tu valía una y otra vez. Caleb se sentó en su oficina provisional, mirando las pilas de libros sin desembalar. El decano Thompson había logrado, en 15 minutos, reducir años de trabajo y estudio a una simple presunción, que Caleb no pertenecía allí. No era solo racismo puro, aunque la hostilidad racial estaba presente. Era clasismo académico, envuelto en un manto de falsa superioridad. Thompson asumía que si Caleb era negro y visitaba, debía ser de una institución menor, o quizás solo una cuota a cumplir para satisfacer algún requisito de diversidad. Me equivoqué al pensar que el dinero y el currículum blindan contra el prejuicio, pensé. Había llegado a esta universidad con la misión de revitalizar el Departamento de Historia Económica. Ahora, su misión había cambiado. Primero, había que purgar la podredumbre. La convocatoria obligatoria para la orientación de nuevos profesores fue a las 10:00 am. Caleb se puso su mejor traje, un 3 piezas perfectamente cortado. Sabía que, en el juego de Thompson, la apariencia era la primera línea de batalla. El salón de 1900 conferencias era opulento, lleno de académicos nerviosos y veteranos hastiados. Thompson se pavoneaba al frente. Saludaba a los profesores blancos y europeos con entusiasmo exagerado, mencionando sus publicaciones y sus universidades de origen con una deferencia casi ridícula. Cuando llegó el turno de Caleb, Thompson ni siquiera levantó la vista de sus notas. Y finalmente, dijo Thompson, haciendo una pausa dramática, mientras hojeaba una carpeta con desinterés fingido. Tenemos al profesor visitante, el doctor Caleb. Él viene a cubrir algunas de las clases menos demandadas. Se le asignará la oficina D12, que está temporalmente sin aire acondicionado. Necesitará paciencia. Caleb notó la risa ahogada de algunos asistentes. La oficina D12 era conocida como el horno. Thompson no se detuvo. «Y profesor», continuó Thompson, con un tono condescendiente, «por favor, asegúrese de que el equipo audiovisual en su aula funcione correctamente y se guarde al final del día. Es un rol importante. El soporte técnico a menudo falla aquí». Caleb sintió cómo el silencio se expandía en la sala. El equipo audiovisual era tarea de los asistentes de posgrado, no de un profesor con una cátedra en la Ivy League y un doctorado en Oxford. Una profesora joven, la doctora Elena Ríos, le dio a Caleb una mirada de disculpa palpable. Thompson continuó, sin inmutarse, disfrutando de su pequeño acto de poder. Además, profesor Caleb, tenemos un pequeño problema logístico que confiamos en usted. Necesitamos que se encargue del inventario de suministros para el comedor de la facultad. Los fondos están bajos y necesitamos a alguien que sepa moverse en esos asuntos de logística práctica. La referencia sutil a la supuesta inexperiencia académica, o peor aún, a un origen social humilde, fue un golpe calculado. Thompson insinuaba que Caleb, por su color o su origen percibido, estaba mejor equipado para contar tenedores que para discutir la política monetaria. Caleb respiró hondo. Su cara era una máscara de neutralidad. No iba a dar a Thompson la satisfacción de verlo reaccionar, pero Thompson, al ver la falta de reacción, decidió aumentar la apuesta. «Ahora, un punto importante para todos», dijo Thompson, golpeando la mesa con el puño. «Hemos detectado un problema de fondo en el departamento. Hay una tendencia a priorizar estudios de historia localista y revisiones culturales que, francamente,
no cumplen con los estándares de rigor histórico que buscamos. Aquí valoramos la historia clásica, la historia de los fundadores. Thompson miró directamente a Caleb. Si alguien tiene intenciones de desviar el currículo hacia narrativas marginales o experimentos sociales, le pido encarecidamente que reconsidere su enfoque. Esta no es una institución para ideología, es para erudición de primer nivel. Caleb, cuya especialización era precisamente la influencia de las diásporas africanas en la formación de la economía global, entendió el mensaje perfectamente. Thompson estaba atacando su campo de estudio directamente, catalogándolo como irrelevante e indigno. Esto no era un simple encontronazo personal. Esto era una política activa de exclusión e intimidación ejecutada en público. Thompson no era solo un matón, era un obstáculo institucional para el progreso, la excelencia académica y la diversidad. Ya no es una cuestión de si debe irse, sino de cómo lo hago caer más rápido. Mi mente, acostumbrada a gestionar complejas negociaciones multimillonarias y adquisiciones hostiles, se centró en los detalles. El viernes, la junta directiva se reúne a las 4 p.m. El punto 7 de la agenda era la revisión presupuestaria, el momento perfecto para insertar una moción de emergencia. Conocía a la presidenta de la junta, la señora Alcott. Ella valoraba la eficiencia, el rendimiento de la inversión y la integridad por encima de las políticas internas. Un informe detallado sobre la mala gestión administrativa, la hostilidad hacia el nuevo talento, el abuso de autoridad y el claro desvío de recursos, todo documentado en las grabaciones oficiales de la reunión, sería más que suficiente. Thompson terminó la reunión con una sonrisa de suficiencia, sin notar la tormenta silenciosa que acababa de desatar. Mientras Caleb se levantaba, la doctora Ríos se acercó rápidamente, susurrando, sintiéndose obligada a intervenir. «Profesor Caleb, lamento mucho la forma en que el decano lo trató. Es un dinosaurio insoportable». Caleb le dedicó una pequeña sonrisa, sin emoción. «No se preocupe, doctora», respondió Caleb, su voz baja y uniforme. «El decano pronto aprenderá que a veces los dinosaurios terminan extinguiéndose por causas que nunca previeron». Salió de la sala. No se dirigió a su oficina sin aire acondicionado. Fue directamente a una zona tranquila del campus y sacó un teléfono satelital que utilizaba solo para comunicaciones privadas de alto nivel. Llamó a su asistente personal en Nueva York. «Necesito que prepares algo para la reunión de la junta directiva de este viernes a las 4», dijo Caleb. Una pequeña sorpresa para el decano Thompson. Hizo una pausa, asegurándose de que la orden fuera cristalina. «Asegúrate de que todos los miembros del Consejo tengan copias actualizadas de los estatutos revisados sobre la conducta ejecutiva, con énfasis especial en el artículo 4, inciso B, abuso de autoridad, discriminación institucional y creación de un ambiente laboral hostil. Y dile a la señora Alcott que, debido a circunstancias imprevistas que afectan directamente mi capacidad de servicio en la universidad, asistiré a la reunión de la Junta en persona y solicitaré hablar justo antes de la votación presupuestaria». Colgó el teléfono. La partida se había iniciado. Thompson había movido su peón con arrogancia, pensando que el juego era suyo. Caleb estaba a punto de mover su reina, su alfil y su torre, a la vez, justo donde Thompson nunca esperaría verlos. El decano no tenía ni idea de la posición real de Caleb en el tablero de ajedrez universitario. Y eso era una ventaja que Caleb estaba dispuesto a explotar hasta el final. Salí de ese despacho con una calma que no sentía. Era una máscara pesada.
la que uso desde niño cuando el mundo decide que mi presencia es una afrenta. El decano Torres no solo me había insultado mi inteligencia, mi trayectoria y, lo que es peor, la memoria de mis padres, quienes sacrificaron todo para que la educación fuera mi escudo. Caminé por los pasillos inmaculados de la Facultad de Artes Liberales. Los cuadros de donantes y exrectores me observaban, rostros pálidos y solemnes. Yo era uno de esos donantes, de los más grandes, de hecho. La ironía me quemaba en el pecho. Torres me había hablado del protocolo de seguridad para el campus, advirtiéndome que no molestara a los profesores titulares ni usara el salón de profesores. Dijo que la gente de mi condición a menudo malinterpretaba la cortesía como acceso ilimitado. Su condición, repitió mi mente, era el código universal para decirme que mi piel no encajaba en su idea de excelencia académica. Llegué al pequeño apartamento que la universidad asignaba a los visitantes especiales. Un espacio funcional, modesto, perfecto para pasar desapercibido. Cerré la puerta y me senté en el borde de la cama, respirando hondo. No había ira violenta, solo una fría y calculada decepción. Este no era un incidente aislado, era la confirmación de una cultura. Torres se sentía seguro en su posición, convencido de que su prejuicio estaba protegido por el rango. Recordé la primera vez que entendí el poder de la sutileza. Tenía 10 años, y mi madre me llevó a la tienda de lujo para comprarme un traje para mi primera presentación escolar. La dependienta nos siguió por todo el local, con una sonrisa tensa. Mi madre, sin decir una palabra, compró el traje más caro en efectivo, y al salir le dijo a la dependienta, con una voz baja y elegante: «Espero que no se le cansen las piernas. Ha tenido un largo paseo». Esa fue mi lección. No grites la injusticia. Págala con la moneda más dura, la dignidad que se les niega. Ahora, yo tenía una moneda mucho más pesada. Yo tenía el consejo de administración. Yo era la infraestructura financiera sobre la que se sostenía la vanidad de Torres. Saqué mi teléfono del bolsillo interior. No el teléfono común que usaba para mis clases, sino el cifrado, el que solo tenía un puñado de contactos. Busqué el número del presidente del consejo, el señor Graham, un hombre de hierro, directo, que odiaba el melodrama. La llamada conectó. Era medianoche, en el uso horario de Graham, pero él siempre estaba despierto. «Doctor Elias, qué sorpresa. Pensé que ya estaría disfrutando de su retiro académico disfrazado de profesor invitado», dijo Graham, su voz rasposa al otro lado. «Señor Graham, lamento molestarlo a esta hora. Necesito una reunión de emergencia del consejo. Mañana por la mañana». La palabra emergencia cortó el silencio. Graham se puso serio de inmediato. «Elias, ¿sabes que convocar al consejo en menos de 12 horas requiere una razón que amenace la estabilidad financiera o reputacional de la universidad? ¿Qué ha sucedido? ¿Está la fundación en riesgo?» «No es la fundación, Graham. Es algo más importante. La integridad de la misión de la universidad», expliqué, manteniendo mi voz en un tono de negocios, sin pizca de emoción personal. Graham esperó, un silencio calculado. «He tenido un encuentro hoy con el decano de Artes Liberales, el doctor Torres. Lo que comenzó como una reunión protocolaria se convirtió rápidamente en un ejemplo flagrante de prejuicio institucional y clasismo. No usé la palabra racismo. En el ámbito corporativo, el prejuicio debe ser traducido al lenguaje de la mala gestión y el riesgo legal. Torres ha demostrado un juicio tan pobre y una discriminación tan evidente contra un miembro clave de este consejo que su continuidad en el cargo representa una responsabilidad inasumible para la universidad. Continué, la cadencia lenta y firme.
¿Te refieres al profesor Elías M? ¿El visitante? Preguntó Graham, la sorpresa mezclada con una comprensión creciente. Sí, ese mismo. El decano no tuvo el decoro de verificar las credenciales del hombre que humilló, ni de entender que la persona a la que expulsaba con desdén de su oficina no era un solicitante de trabajo, sino su superior en el organigrama administrativo. El aire se sintió pesado en la línea. Graham entendió al instante la magnitud del error de Torres. No solo era la ofensa moral, sino el riesgo reputacional si este incidente salía a la luz. Un miembro de la junta directiva siendo tratado como un intruso indigno por un decano. Entiendo. Esto es grave, Elías. Muy grave. ¿Qué me pides exactamente? Exijo una reunión de emergencia del Consejo, mañana a las 10 de la mañana, y una moción para la destitución inmediata y sin beneficios del decano Torres. No quiero una reprimenda, quiero una separación inmediata. Graham tosió. Elías, la destitución es un proceso. Necesitamos una votación formal y justificación legal. La justificación será mi testimonio y el de cualquier miembro del personal que haya sido testigo de su comportamiento durante mi visita, Graham. Además, no olvidemos que la Fundación Aethelred, que yo dirijo, está a punto de firmar su compromiso de 10 años y 100 millones de dólares con esta institución. Mi voto en esa donación depende de que esta universidad demuestre que no tolerará la soberbia revestida de prejuicio en sus puestos de liderazgo. La mención de los 100 millones de dólares cambió el tono de Graham de negociador a solucionador de problemas en un instante. Entendido, Elías. El consejo se reúne ahí en Intorson las 10, en persona. Envía la notificación formal de tu moción a mi asistente ahora mismo. Asegúrate de que los cargos se centren en la violación de los estatutos de conducta profesional y el riesgo fiduciario que su comportamiento representa para la fundación. Lo haré. Gracias, Graham. Colgué el teléfono. Mis manos no temblaban. La decisión estaba tomada. Ahora solo quedaba esperar el espectáculo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el campus dormido. Torres estaba durmiendo plácidamente, soñando con ascensos, sin saber que su arrogancia lo había convertido en ceniza institucional. El juego había cambiado. Ya no era el profesor Elias M., el humilde visitante. Ahora era el doctor Elias, el arquitecto de la justicia poética. Pero la venganza nunca es dulce si se ejecuta en privado. Necesitaba que Torres comprendiera exactamente por qué estaba cayendo. Necesitaba que la humillación fuera tan pública como lo fue su desprecio. La reunión del consejo sería mi escenario, pero me faltaba un elemento. Necesitaba que Torres asistiera a la reunión, convencido de que iba a recibir una felicitación o a discutir mis credenciales como profesor, sin la menor idea de que iba a encontrarse con el hombre que había insultado, esta vez sentado en la cabecera de la mesa, presidiendo su propio juicio. Mi siguiente llamada no fue a Graham, fue a la secretaria ejecutiva de la oficina del consejo. Ella me debía un favor de la última campaña de recaudación de fondos. Hola, Catherine. Soy Elías. Necesito que hagas un pequeño ajuste en la agenda de mañana a las 10. Un pequeño engaño. Algo crucial para mi proyecto de investigación. Y así, la trampa se cerró silenciosamente alrededor del cuello del decano Torres, justo antes de que el sol saliera. Ahora, solo había que esperar a que amaneciera para que el arrogante decano se presentara, listo para ser ejecutado por su propia soberbia. El verdadero drama aún no había comenzado. La noche se hizo larga. Para el decano Albright era la calma previa a su triunfo anual. Para mí era la calma previa a la tormenta que yo mismo había desatado.
No podía actuar impulsivamente. Mis acciones debían ser quirúrgicas. Si iba a exigir la destitución de un alto ejecutivo, no podía parecer un berrinche personal. Tenía que ser una decisión basada en la incompetencia, el riesgo institucional y, sobre todo, la falta de ética. El racismo del decano era evidente, palpable, pero las actas de la junta directiva exigen hechos fríos. Me senté en la oficina de profesor invitado, que irónicamente era una de las más grandes del ala oeste, preparada bajo mis propias indicaciones semanas antes. Me sentía ajeno a ese entorno, pero mi mente estaba en el centro de control. Revisé cada informe de gestión de los últimos 5 años, cada presupuesto, cada queja anónima. El decano Albright era hábil para manejar las métricas que interesaban a los donantes, superficiales, pero era pésimo en el liderazgo interno. Sus revisiones de desempeño estaban plagadas de notas sobre hostilidad en el trato y gestión arrogante. Comentarios que eran ignorados o archivados por otros que temían confrontarlo. Encontré 3 expedientes de profesores jóvenes, 2 de ellos minorías, que habían renunciado citando un ambiente laboral tóxico y discriminación sutil. 3 casos que Albright había enterrado con compensaciones por silencio. Mi corazón se apretó. No solo había sido víctima de su ego, él había estado sistemáticamente dañando la institución y a sus empleados más vulnerables. La injusticia era un patrón, no un desliz. Mi estrategia cambió. Ya no se trataba solo de mi dignidad, se trataba de la salud moral de la universidad. A las 11 de la noche llamé a Evelyn, la asesora legal principal de la Fundación Universitaria, una mujer de confianza que había trabajado con la Junta durante más de 20 años. Ella no sabía mi rol como profesor invitado. Solo me conocía como Dr. Elias Vance, uno de los 3 miembros con poder de veto en el consejo. Elias, su voz sonó sorprendida. Es muy tarde. ¿Hay una emergencia? Evelyn, necesito confirmar el procedimiento. La cláusula 14b, sección de remoción ejecutiva. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Ella sabía que esa cláusula solo se usaba para crisis graves. Sí, doctor Vance, se requiere una mayoría de 2/3 de la Junta y un reporte formal que justifique el riesgo institucional. El reporte está listo. Es una consolidación de evidencia sobre mala conducta, gestión de riesgos y ambiente laboral hostil bajo el decano Albright, le dije, manteniendo mi voz plana y profesional. ¿Mala conducta? ¿Estamos hablando de fraude?, preguntó Evelyn, con un tono más grave. Estamos hablando de la manifestación de un prejuicio sistemático que ha costado talento, dinero y reputación a la universidad. Y lo he presenciado personalmente, de primera mano. Le pedí que preparara los documentos para una revisión de conducta ejecutiva no agendada, que sería introducida al inicio de la reunión de la Junta Directiva de mañana. ¿En qué momento será entregada esta moción? Justo después de que el decano Albright termine su informe trimestral sobre recaudación de fondos. Será el primer punto de orden después de la presentación de rutina. Evelyn era una profesional. Sabía que yo no jugaba. Si un miembro del consejo con mi influencia solicitaba esto, era porque la evidencia era irrefutable. Entendido, doctor Vance. Los documentos estarán en las carpetas de todos los miembros a las 7 am. ¿Y su voto? Mi voto será el primer voto, Evelyn, respondí. Y no será un voto de silencio. Colgué el teléfono. Sentí el peso de la responsabilidad, pero también una extraña paz. Yo no había buscado esta confrontación. Fui arrastrado a ella por un hombre que creyó que podía definir mi valor basándose en el color de mi piel y en el grosor de mi cartera, o la aparente falta de ella. Mientras yo preparaba el arsenal burocrático,
El decano Albright estaba en su casa, probablemente bebiendo un costoso whisky. Lo imaginé, seguramente revisando mentalmente su discurso, felicitándose por la forma en que había puesto en su lugar al profesor visitante sin pedigrí que había intentado obtener una oficina mejor de la que merecía. Él no tenía ni idea de la maquinaria que acababa de activar. Recordé la sensación de esa mañana, la forma en que sus ojos me habían escaneado, buscando fallas, encontrando en mi traje simple y mi calma una excusa para la condescendencia. Profesor Vance, ¿verdad? Tome lo que le dimos y no espere demasiado. Esa frase resonó. Reflejaba una filosofía de vida. Los que se ven como yo deben contentarse con migajas. Mañana, el decano Albright descubriría que las migajas, a veces, estaban hechas de explosivos. La madrugada llegó, gris y fría. Me vestí, no con el traje de visita casual, sino con el traje de poder que usaba en las capitales de negocios. Carbón oscuro, impecable. El uniforme de un hombre que decide presupuestos de cientos de millones. Caminé lentamente hacia la sala de juntas ejecutiva, el lugar donde el decano Albright pensaba que estaba seguro. Mi llegada fue discreta, como siempre. Saludé a Evelyn, quien me hizo una seña, confirmando que la moción estaba en las carpetas. Entré al salón de la junta. Todos los grandes líderes universitarios estaban allí, bebiendo café, charlando. El decano Albright estaba en el centro, radiante, haciendo reír al presidente del comité de finanzas. Me vio entrar. Hizo una pausa. Su sonrisa se congeló por un microsegundo, tratando de recordar dónde me había visto. Me dirigí a mi asiento asignado. No era un asiento lateral. Era el asiento inmediatamente a la derecha del presidente de la junta directiva, el asiento del vicepresidente del consejo. Albright me miró, confundido. Luego se rió nerviosamente, pensando que me había equivocado de sitio. Se acercó a mí, con esa falsa camaradería que usaba para manejar situaciones incómodas. Profesor Vance, qué gusto verlo por aquí. Se ha equivocado de mesa. Los profesores visitantes tienen una mesa en el fondo si quieren observar la reunión. Esta es la mesa de la junta. Me quité el abrigo. Lo doblé sobre mi silla. Levanté la mirada hacia él. Lo sé, decano Albright, le dije en voz baja, asegurándome de que solo él pudiera escuchar la formalidad seca de mi voz. Este es mi asiento. El decano estaba a punto de replicar, cuando el presidente de la junta, un anciano severo llamado señor Thompson, golpeó suavemente el mazo. Caballeros, tomemos asiento. La reunión de emergencia comienza ahora. Dean Albright, su informe trimestral. El decano se enderezó, aliviado de que la interrupción terminara. Fue a su podio. Estaba a punto de comenzar su presentación, ajeno al grueso reporte de revisión de conducta que yacía oculto bajo la carpeta de cada miembro de la junta. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y el decano, finalmente, iba a aprender el verdadero precio de subestimar al hombre que humilló. El decano M no podía dejarlo ir. Su ego era un músculo necesitado de ejercicio constante. 2 días después, me llamó a su oficina de nuevo. No era una invitación, era una orden. Esperé. 5 minutos. 10. Él estaba al teléfono, riéndose ruidosamente con un colega de otro departamento. Yo era invisible. Una pieza de mobiliario incómodo. Cuando por fin colgó, ni siquiera me ofreció un asiento. Se apoyó en su escritorio de caoba maciza. «Profesor», dijo, el tono más condescendiente que había oído nunca. Su voz chorreaba superioridad. Me llamó profesor visitante junior, aunque mi currículum superaba el suyo en 2 décadas de publicaciones y logros. Empezó a explicarme la situación. Dijo que la cultura de la universidad era muy particular. Única, insistió.
Dijo que mi enfoque, mi estilo, quizás no encajaba con la visión institucional. Era un eufemismo. El código era puro, transparente. Me estaba diciendo que me despidiera a mí mismo antes de que él tuviera que hacerlo por razones de mala adaptación. Me habló del contrato que me vinculaba al programa de visitantes. Un contrato temporal, inestable. Un contrato que él no sabía que yo había diseñado personalmente con el abogado principal del consejo. Será mejor que empieces a buscar otras opciones, profesor, me advirtió, con una falsa preocupación. No queremos que pierdas tu valioso tiempo aquí, en un lugar donde no se aprecian tus talentos únicos. Sentí el calor subir a mi cuello, pero no por rabia explosiva. Era la anticipación helada, la anticipación de la justicia que estaba a punto de desatarse. Lo miré fijamente. No dije nada para defenderme, ni para discutir el mérito de su evaluación racista. Mi silencio era un arma, un mecanismo de precisión esperando la señal. Él confundió mi silencio con sumisión, o peor aún, con miedo a la pobreza y a la incertidumbre. Sonrió, una sonrisa de triunfo mezquino. Esa sonrisa fue el último clavo en el ataúd de su carrera, el punto de no retorno. Salí de su oficina y volví a mi pequeño cubículo. El espacio que el decano había considerado adecuado para el profesor junior. Encendí mi portátil personal, el que la universidad no sabía que existía y que estaba cifrado con tecnología de alto nivel. Abrí la carpeta titulada Asuntos de la Junta Directiva Abril. Allí estaban los puntos del día. El primero, revisión de la estructura administrativa y financiera, con enfoque en la oficina del decano M. Yo había escrito ese punto. Lo había enviado desde mi servidor privado en Zúrich. Llamé a mi asistente ejecutiva, Sara, a mi teléfono satelital seguro. Sara, ¿está todo listo para la reunión extraordinaria de mañana por la tarde? Pregunté con voz tranquila. Sí, señor K. Los documentos están firmados por el bufete legal. Los 3 miembros clave, los que usted necesita para la mayoría, están listos para la votación de emergencia. El plan se había movido con la velocidad de la inevitabilidad. Desde la humillación inicial, solo habían pasado 72 horas. Mi rol, como profesor visitante, era de hecho una auditoría encubierta de larga duración. Había invertido millones en esta universidad a través de mi fundación. Tenía derecho y la responsabilidad fiduciaria de saber qué tipo de liderazgo promovía la institución. Había escuchado rumores sobre M, sobre cómo trataba al personal de limpieza, a los estudiantes con menos recursos, a cualquier persona que él percibiera como social o económicamente inferior. Pero los rumores son fáciles de ignorar por la mayoría de la junta directiva. Una experiencia de primera mano, narrada por un miembro clave del consejo, era imposible de descartar. Pensé en mi abuelo, el hombre que me enseñó el valor de la dignidad, incluso cuando trabajaba doblando sábanas en hoteles de lujo para gente que creía que su piel valía más que la nuestra. Él siempre dijo: la verdadera fuerza no está en el grito de la confrontación, sino en la calma con la que se desarma al tirano, usando sus propias reglas en su contra. Yo no iba a gritar. Iba a desarmar a M en el entorno que más valoraba: el poder corporativo. La notificación formal de la reunión extraordinaria de la Junta ya estaba en el buzón electrónico de M. La recibiría en unas pocas horas, al final del día. Pero la notificación solo diría: reunión de emergencia, cuestiones de gestión interna y dotación de personal. No tendría la más mínima idea de que el profesor visitante de piel oscura, al que acababa de aconsejar buscar otro trabajo, sería el que presidiría esa reunión. Me recosté en mi silla, la silla de plástico barata que M había considerado adecuada para mi supuesto estatus.
Había llegado el momento de dejar de ser el invitado ignorado y volver a ser el dueño de la casa. Mañana, la junta directiva se reuniría en el prestigioso Salón Lincoln, en la parte histórica del campus. El decano M sería llamado a comparecer. Esperaría ver a sus jefes, los millonarios filántropos a quienes adulaba. Pero la primera cara que vería al entrar en esa sala sería la mía, sentada en la cabecera de la mesa. El hombre al que había llamado Profesor Junior. El hombre al que le había ordenado buscar otro trabajo. Preparé mi traje. No era ostentoso, solo profesional. Mi única concesión a mi verdadera posición sería el reloj. Un discreto Patek Philippe que me había regalado mi padre en mi graduación. Un símbolo de la historia familiar y la permanencia. La justicia exige precisión, no ostentación. Y la precisión estaba a mi alcance. Mañana por la tarde, M caería. Solo quedaba esperar la llamada para confirmar mi transporte privado a la junta. Una sonrisa muy leve cruzó mi rostro. No era de malicia, era de paz. La paz que solo se encuentra cuando la larga espera por la justicia está a punto de terminar. La reunión estaba fijada para las 3:00 p.m. M recibiría el golpe final exactamente a las 3:30 p.m. Harrison intentó hablar. Su boca se abrió y se cerró varias veces, pero solo emitió ruidos guturales, como un pez fuera del agua. El hombre que un momento antes me había mirado con desdén, ahora estaba físicamente encogido. Su corbata, inmaculada hace 10 minutos, parecía ahorcarlo. Trató de agarrar el borde de mi manga, buscando alguna forma de anclaje, alguna esperanza. No, espere, señor Nzinga, jadeó. Esto debe ser un malentendido. Fui grosero, lo admito. La presión del presupuesto. Yo no moví ni un músculo. Mi asistente, que había permanecido en silencio en la puerta, dio un paso hacia adelante, tomando discretamente notas en una tableta. Era la prueba silenciosa de que este momento estaba siendo documentado. Decano Harrison, dije, manteniendo un tono de voz inalterable, casi aburrido. El contraste con su pánico era mi arma más fuerte. La presión del presupuesto, la presión de la administración, la presión de cualquier cosa, nunca es una excusa para la falta de respeto fundamental. Él intentó la súplica, la patética súplica. Le juro que no lo sabía. Si hubiera sabido quién era usted, si hubiera visto la etiqueta de su nombre completo. ¿Debo merecer respeto solo si traigo dinero, decano? Corté su frase con la precisión de un bisturí. Mi valor como ser humano, como colega, como educador, depende de si puedo donar 7 cifras. Me miró a los ojos, y allí vi el pánico total, mezclado con una verdad fea y repentina. Sí, para él ese era el único respeto que importaba. Usted ha demostrado, decano, que su criterio de liderazgo está irremediablemente basado en la arrogancia y la suposición de inferioridad. Continué. Y esa no es la clase de persona que esta universidad necesita para formar a sus futuros líderes. Me levanté de la silla. La reunión había terminado. Prepare su oficina, decano. El consejo será notificado de inmediato sobre la terminación de su contrato. Y no habrá oportunidad de apelar. No después de esto. Harrison se desplomó de nuevo en su asiento, con el rostro blanco como la tiza. No puede hacer esto, susurró. Tengo 25 años aquí. No puede... La universidad puede y lo hará, decano, le aseguré. Yo estoy aquí para asegurar que lo haga. Si esta universidad no puede ser un faro de dignidad e igualdad, entonces no merece mi apoyo financiero, o el de muchos otros que observan. Salí de la oficina y mi asistente me siguió. En el pasillo, fuera de la zona de influencia de Harrison, respiré profundo. No había victoria en el aire, sino solo una pesada sensación de trabajo hecho. Minutos después, desde el coche,
Envié el correo electrónico clave. Fue dirigido al presidente de la universidad y a los 4 miembros principales del Consejo de Administración. El asunto del correo era brutalmente claro. Urgente. Convocatoria de junta por mala conducta grave y discriminación institucionalizada del decano Harrison. Adjunté la grabación de voz que mi asistente había iniciado discretamente desde el momento en que entramos, además de las transcripciones de las interacciones anteriores de Harrison con personal subalterno negro. Datos que, como miembro del Consejo, había estado recopilando silenciosamente durante meses. El doctor Albright, el presidente de la Junta, me llamó menos de 5 minutos después. Su voz era una mezcla de alarma, vergüenza y necesidad de contención de daños. Señor Nzinga, por favor, permítame disculparme personalmente por este ultraje, me dijo. Esto es inaceptable, completamente inaceptable. Doctor Albright, respondí con frialdad, no acepte mis disculpas, acepte mi renuncia como miembro del Consejo y retire mi promesa de donación de 50 millones si Harrison sigue empleado al final del día de mañana. Eso fue todo. El ultimátum no dejó lugar a la negociación. Albright, cuya máxima preocupación era la estabilidad financiera de la institución, no lo dudó. Entiendo. Convocaremos una reunión de emergencia del Consejo a las 7:100 am. Mañana. Su testimonio será la primera y única orden del día. Esa noche no pude dormir. No era la euforia de la venganza lo que me mantenía despierto. Era el peso de saber que, incluso con todo mi poder y riqueza, tuve que luchar contra la presunción de ser menos. Pensé en mi abuela, que había limpiado pisos para que mi padre pudiera tener una educación. Pensé en todos los profesores visitantes, sin poder, que realmente no tenían 50 millones de dólares para usar como palanca. Mi lucha era por ellos. La expulsión de Harrison no era el objetivo, era un síntoma de limpieza. La universidad necesitaba extirpar la enfermedad del elitismo racista que se había enquistado en sus estructuras de poder. A la mañana siguiente entré en la sala de juntas. El ambiente era solemne, pesado, como un tribunal militar. Harrison no estaba presente. Le habían aconsejado fuertemente que no asistiera, supongo. Me senté en mi lugar habitual, el de la derecha del presidente, y coloqué mi maletín de cuero sobre la mesa. No abrí el maletín. Su presencia era suficiente. Dentro estaban los contratos de donación y los detalles de las becas que controlaba. El doctor Albright comenzó. «Caballeros y señora», dijo mirando a la decana de artes, «hemos convocado esta reunión por solicitud urgente del miembro del Consejo, el profesor, el señor Nzinga. Le daremos la palabra ahora». Me dirigí a la Junta, no con pasión, sino con fría documentación. Esta institución se jacta de ser un lugar de mérito, comencé, pero bajo el liderazgo del decano Harrison se ha convertido en un lugar donde la asunción de la inferioridad racial y socioeconómica es la práctica estándar. No utilicé calificativos, solo hechos. Presenté la transcripción. La manera en que me había interrogado sobre mis calificaciones, mis credenciales, mis orígenes. El tono condescendiente con el que me había ofrecido la modesta oficina temporal. Luego, reproduje un fragmento clave de la grabación. La voz de Harrison, arrogante, resonó en la sala. «Profesor, sea honesto. ¿Quién lo financia? ¿Una pequeña beca local? Entienda que aquí tratamos con grandes ligas». El silencio después de esas palabras fue ensordecedor. Un decano, uno de los líderes más antiguos de la universidad, juzgando y humillando a un colega basado en una suposición racial y financiera. Cuando terminé de presentar el caso, miré a los ojos de cada miembro del consejo. El decano Harrison no solo me faltó el respeto a mí,
sino que faltó el respeto a la misión fundacional de esta universidad. Él opera bajo la premisa de que el valor de una persona está determinado por su acceso al privilegio y el color de su piel. La pregunta no es si Harrison se equivocó. La pregunta es si podemos permitir que la persona que encabeza una de nuestras facultades clave encarne este tipo de discriminación tóxica. El doctor Albright carraspeó, se ajustó las gafas, miró hacia mí, luego hacia la hoja de votación. Señora Nzinga, ¿cuál es su recomendación formal y definitiva al Consejo, a la luz de las pruebas irrefutables presentadas? Mi respuesta fue inmediata, sin rastro de duda. Mi recomendación es la terminación inmediata de su empleo, efectiva a partir de este instante. No hay lugar para la indemnización, solo para el cese por mala conducta. Si este Consejo no actúa con decisión, esta institución habrá traicionado todo lo que dice representar. El destino de Harrison estaba sellado, pero faltaba el voto final, la formalidad que confirmaría que la justicia institucional, aunque tardía, era real. El doctor Albright miró al secretario. Procedamos con la votación. Despido del decano Harrison por conducta inapropiada y discriminación documentada. Votos a favor. Las manos comenzaron a levantarse. 1, 2, 3, 4. La unanimidad se estaba acercando rápidamente. Podía sentir cómo el peso de la injusticia se desvanecía lentamente, reemplazado por la fría, dura satisfacción de la rectitud. El único voto en contra fue el de la decana de teología, quien abogó por la misericordia y una suspensión temporal, pero el doctor Albright la detuvo. El riesgo reputacional, decana, y el riesgo financiero excede el margen de la misericordia. La decisión es 10-1. Aprobada. Harrison estaba oficialmente fuera. Ahora solo quedaba un detalle, un cabo suelto. Y este detalle definiría el verdadero alcance de la justicia. La forma en que se comunicaría la decisión. ¿Sería una simple nota administrativa o la universidad admitiría finalmente por qué tuvo que actuar? ¿Cómo procederemos con la notificación pública?, preguntó el secretario. Necesitamos una narrativa. La narrativa es la verdad, intervine. Y la verdad debe ser clara. Esta universidad destituyó a un líder por discriminación sistemática, y la universidad debe pagar por ese error. Pero esa es una conversación para la parte final. Me levanté de la mesa. El peso de mi traje se sintió ligero. La primera batalla estaba ganada. Pero la guerra por la dignidad y el respeto en esta universidad apenas comenzaba. La sala de juntas estaba en un silencio ensordecedor. Las caras de los miembros del Consejo de Administración oscilaban entre la conmoción absoluta y una especie de terror helado. El decano Rodríguez estaba pálido, casi transparente. Sus gafas se empañaban con el vapor de su propio sudor. La presidenta, Madame Dubois, golpeó el escritorio con un bolígrafo. El sonido, pequeño, resonó como un disparo. Ella miró al decano. Él había permanecido en pie, inmóvil, desde el momento en que Dubois me había presentado formalmente como el doctor Elías Ventura, presidente del Comité de Donaciones y el mayor benefactor individual en la historia reciente de esta universidad. Sus ojos ahora me encontraban, pero ya no con el desprecio casual de hacía una hora. Ahora eran pequeños, suplicantes. Me levanté despacio, ajustándome el puño de la camisa. No necesitaba gritar. Mi voz era tranquila, baja, pero resonó en la acústica impecable de la sala. Señores y señoras del Consejo, entiendo que la situación es inusual. Comencé. Mi mirada se clavó en la del decano. Él se encogió. Pero permítanme que mi primera intervención como presidente del Comité de Donaciones sea también una lección objetiva sobre lo que esperamos de esta institución.
Hice una pausa, dejando que mis palabras se filtraran. Hace apenas 75 minutos entré por la puerta principal de este edificio. Vestía un traje sencillo, aunque caro. Buscaba al decano Rodríguez para nuestra reunión programada. Lo que ocurrió después no fue un error de programación, fue una demostración de carácter. Describí la escena con precisión fría. Cada detalle, el cómo me hizo esperar en el pasillo, la forma en que me midió de arriba a abajo, el desdén con el que me preguntó si yo era el nuevo chico de la limpieza o quizás el ayudante de la cafetería, que se había vestido para una entrevista. Conté su tono, su gesticulación, su impaciencia palpable. «Decano Rodríguez», dije, volviéndome hacia él por completo. «Usted no me vio a mí. No vio al inversor, al profesor, ni siquiera al hombre. Usted vio una proyección. Vio un estereotipo que su mente, al parecer, está programada para rechazar». Mi corazón latía con esa tristeza contenida que acompaña la rabia silenciada. No era por la humillación personal, era por la repetición constante de esa experiencia. Esta universidad tiene un mandato de excelencia. La excelencia no se mide solo en puntos de prueba, se mide en la capacidad de su liderazgo para ver el potencial donde otros ven barreras. El decano intentó balbucear una defensa. Su boca se movió, seca. «Doctor Ventura, fue una terrible confusión. Yo no sabía quién era usted». Me crucé de brazos. Esa, decano, es precisamente la raíz del problema. Usted eligió tratarme con desprecio basándose en quién asumió que yo era. ¿Qué sucede con el profesor visitante que no tiene 150 millones de dólares para donar? ¿Qué pasa con el estudiante que lucha por llegar a fin de mes? ¿Merecen menos respeto? El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Madame Dubois intervino, asumiendo su papel formalmente. «Elías tiene razón. El decano Rodríguez ha demostrado una incapacidad fundamental para representar los valores de inclusión y dignidad de esta institución. Una persona en esta posición no debe requerir que la otra parte muestre su riqueza para merecer un trato básico y cortés». Luego, Madame Dubois miró al resto de la junta. «Señores, el doctor Ventura ha dejado claro que su donación, crucial para la expansión de nuestro programa de becas y para la nueva ala de la facultad, está condicionada al liderazgo que él sabe que es vital para asegurar un ambiente de respeto». Todos asintieron. El dinero hablaba más fuerte que cualquier reglamento. Y en este caso, el dinero estaba del lado de la decencia. «Por lo tanto», continuó Dubois, «propongo una moción de voto inmediato sobre la permanencia del decano Rodríguez. ¿Estamos de acuerdo?» El decano intentó hablar una última vez, con la voz quebrada. «Mi carrera. He servido a esta universidad durante 20 años». Lo miré y mi voz se suavizó, pero la firmeza no vaciló. «Y durante esos 20 años, decano, ¿a cuántas personas más trató usted como si no merecieran estar aquí? Piense en eso». El resto fue rápido, brutal en su eficiencia. La votación fue levantando manos. 1, 2, 3, unánime. El decano Rodríguez fue destituido de su cargo con efecto inmediato. Se le pidió que recogiera sus pertenencias y se marchara. Un miembro del equipo de seguridad, irónicamente el mismo que él creyó que yo era una hora antes, fue llamado para acompañarlo. Cuando el decano pasó junto a mí, su rostro era una máscara de derrota. El orgullo había desaparecido. Solo quedaba la humillación que él mismo había sembrado. Me sostuvo la mirada apenas un instante, buscando un rastro de triunfo en mis ojos. No lo encontró. No sentía triunfo. Sentía el alivio amargo de haber cerrado una puerta, pero sabiendo que el pasillo estaba lleno de otras. Me volví hacia la junta, que ahora me miraba con una deferencia casi exagerada.
Gracias, señores, dije. Ahora que hemos abordado el problema de la integridad moral, podemos pasar a los 150 millones de dólares. El ambiente se relajó ligeramente. Comenzamos a hablar de números, de becas, de futuro. Mientras discutíamos el destino de la nueva dotación, yo tomaba mi café. Un café que esta vez fue servido en una taza de porcelana fina, traído por el asistente personal de la presidenta. El trato era impecable, pero yo sabía que esta victoria era solo superficial, si no se arraigaba. La justicia poética de ese día era poderosa. Había utilizado el poder que ellos respetaban, el dinero, para castigar la discriminación que ellos toleraban. Pero la verdadera misión no era despedir a un decano. La misión era cambiar la cultura que permite que un decano piense que puede tratar a alguien así. Miré los planos de la nueva ala de la universidad. Pensé en todos los estudiantes que pasarían por esas puertas. Tenía que asegurarme de que el legado de este enfrentamiento fuera más profundo que la destitución de un solo hombre. Mi trabajo no terminaba con una reunión de la Junta. Mi trabajo apenas comenzaba. Había que asegurar que cada centavo de esos 150 millones de dólares fuera utilizado para construir un sistema que no solo aceptara la diversidad, sino que la respetara de forma incondicional. Pensé en mi propia juventud, en todos los no que escuché, en todas las miradas de sospecha. Sí, el decano se había ido, pero el silencio que quedó en su silla vacía era un recordatorio constante de que la lucha por el respeto es continua. Había llegado el momento de poner ese dinero a trabajar. Tenía que trazar un plan para la reestructuración completa de la política de admisiones y recursos humanos. La universidad ya no podía permitirse el lujo de la ceguera intencional. Tomé el bolígrafo. Había un compromiso escrito en la propuesta de donación. Un compromiso que acababa de asegurarse con la salida del decano. La siguiente fase requería aún más estrategia, más sutileza y el mismo fuego interior que me había traído hasta aquí. La reunión continuó. Elías Ventura, el profesor visitante, ahora dictaba la política. El juego había cambiado, pero todavía quedaba mucho por hacer.